Hola chicos, ¿cómo están? Esta es tu secuencia Mentes Prodigiosas. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que, a pesar de que antiguamente la discriminación a la mujer era muy fuerte, era tan fuerte que a las mujeres no se les permitía estudiar, se las trataba como objetos y simplemente a ellas se las destinaba para labores domésticas. Pero a pesar de esta dificultad, hubo una mujer que supo luchar contra la adversidad. A eso hay que agregarle que hubo un problema político fuerte en su país. Ella vivió en la pobreza, pero nunca se dio por vencido. Hoy tengo el honor de hablar de una mujer que es símbolo de coraje, de valentía y de perseverancia. Sé que este personaje les va a agradar mucho y lo he dividido en dos partes. Hoy les presentaré el primer capítulo. Vamos a hablar de esta maravillosa mujer, Marie Curie, o como muchos la llaman, Madame Curie. Maria Sklodowska nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Fue la menor de 5 hermanos. Su padre en ese entonces era maestro de escuela, especializado en física y matemática. Posiblemente estas especialidades influyó posteriormente en la vida de María. Su madre era directora del mejor colegio privado femenino de Varsovia. Todo era maravilloso hasta ese momento. El año de 1870, su madre contrajo tuberculosis y su padre vivió los estragos de la crisis política de su país, en parte por ser polaco y también porque se sospechaba que difundía los principios nacionalistas entre sus estudiantes. En 1878, lamentablemente, su madre muere, víctima de la tuberculosis, y su padre es despedido. Para poder cubrir los gastos de la familia, tuvieron que convertir su casa en una pensión, donde María realizaba el servicio. La historia cuenta que María dormía en el salón, ¿ya? Y hacía los deberes cuando todos estaban dormidos y se levantaba muy temprano para poder preparar la mesa de los huéspedes. María era una chica muy inteligente. Es por eso que se graduó un año antes de lo habitual. Eso quiere decir que concluyó a los 15 años, lógicamente, y fue premiada con una medalla de oro. Lamentablemente eso era todo para ella, porque no había educación superior femenina en Polonia. El pesado trabajo que realizaba en la pensión, ¿ya?, hizo que María se viese cansada y pálida, cosa que llegó a preocupar mucho a sus familiares. Es por eso que deciden enviarla donde sus tíos, ya que vivían afuera de la ciudad. Sus tíos eran una familia venidos a una aristocracia creciente. María fue un año aproximadamente donde sus tíos, y por primera vez dentro de todo lo que había vivido, se sintió feliz y libre de preocupaciones. Cuando María volvió a Varsovia, lamentablemente se encontró con que su padre había perdido desafortunadas inversiones del poco dinero que les quedaba. La familia vivía en la pobreza, así que para poder de alguna manera conseguir dinero, se puso a trabajar de profesora. Y lógicamente la paga que recibía, lamentablemente, era muy poca. María era una apasionada de la lectura y empezó a leer libros de todo tipo e incluso de varios idiomas. Se habla que estuvo leyendo los libros de Karl Marx en alemán, de Dostoyevsky en ruso, y lógicamente empezó a leer poesía que estaba escrita en francés, en alemán, en ruso y lógicamente en polaco. María hizo un pacto con su hermana Bronia, ¿ya? Su hermana quería estudiar en medicina y lógicamente llegaron a un acuerdo. María le dijo a su hermana que se fuera a estudiar a París y que ella buscaría un trabajo en Polonia y todo el sueldo que ella ganase lo iba a enviar a Bronia, con la condición de que Bronia, al acabar su carrera, ya se iba a encargar de educar a María. Bronia se fue a París y María fue a trabajar de institutriz en una casa de un pudiente administrador que lógicamente se encontraba en el campo. Su tarea de María era simplemente educar a las dos hijas de la familia.
Lo que le tocó altamente el corazón a María fue la pobreza en la que se vivía en ese entorno. No solamente pobreza, sino ignorancia de los campesinos del lugar, lo cual impulsó a organizar clases para poder enseñar y escribir el polaco a los niños del entorno. Las costumbres de la lectura de María se hicieron mucho más profundas. Le escribió a su hermana diciendo que no leía menos de 3 libros a la vez, ¿ya? Incluso le comentó que se encontraba leyendo el primer tomo de física de Daniel, ¿ya? Y lógicamente leía los libros de sociología de Spencer, que era un autor francés, y las lecciones de anatomía y fisiología de Paul Berge, era un escritor ruso. Y cuando no se sentía capaz de aprovechar la lectura, Marie se centraba en desarrollar problemas de álgebra y trigonometría. No hay duda de que María desde muy pequeña se dedicó a estudiar bastante y lógicamente aprendió a robarle horas al sueño. Hubo una etapa sentimental en su vida, aproximadamente a sus 18 años, cuando el hijo mayor de la familia en la que ella estaba trabajando de institutriz llegó a casa de vacaciones, ¿ya? El nombre era Casimir. Era un estudiante de matemática de la Universidad de Varsovia y era un año mayor que María. María y Casimir lógicamente se enamoraron. Cuando Casimir volvió para pasar las fiestas navideñas, ya pensaban en matrimonio. Lamentablemente sus padres se enteraron y no estaban de acuerdo de que su hijo mayor se casase con una mujer que ellos consideraban nada bonita y que lógicamente la consideraban pobre. Mansamente, los papás de Casimir influenciaron en su hijo, lógicamente que tenía 19 años, y se sometió a los deseos de los papás, dejando roto el corazón de María. María estaba hundida, pero ella era lo suficientemente fuerte e independiente para no mostrar sus sentimientos. Se sentía tan mal, pero una carta de su hermana Bronia, ¿ya?, le cambió el aspecto emocional. Bronia le escribía desde Francia con una noticia de que ella pensaba casarse con uno de sus compañeros estudiantes de medicina en Francia, lo cual supuso que María pronto podría viajar a París. Pero casi esta decisión, como ella lo dijo ya entre sus biografías, que si se hubiese casado con Casimir, hubiese dejado incluso ese sueño de seguir estudiando en el extranjero. Pero con ese golpe que recibió, María estaba mucho más decidida ahora de seguir sus sueños, de seguir estudiando. Y lógicamente siguió trabajando de institutriz para seguir ahorrando dinero para poder realizar su viaje. María pasó casi 2 años en Varsovia, trabajando y ahorrando el dinero necesario para su viaje. Partió a París el año de 1891, casi ya a sus 24 años, edad en los que sus contemporáneos estaban a punto de realizar grandes descubrimientos. ¿Quiénes eran sus contemporáneos? Hablamos de Albert Einstein, que lógicamente ya lanzó su teoría de la relatividad a sus 25 años. Marconi, a la misma edad aproximadamente, ya emitía sus primeras señales de radio, y Rutherford ya se metía de lleno a lo que es la física nuclear. María cogió el primer tren a Varsovia, de Varsovia a París. Viajó en 4ª clase, sentada en una butaca plegable de lona junto a su equipaje. María se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Sorbona, en Francia, donde había 1800 estudiantes, de los cuales solo 23 eran mujeres, y de toda la población estudiantil, solo 1/3 eran franceses. La mayoría de los franceses estaban de acuerdo con lo que decía el escritor Octave Mirabeau, el que decía que la mujer no es cerebro, es un sexo. Qué manera de discriminar de esa época a la mujer. A pesar de eso, María rechazó de manera cortés la oferta de alojamiento que le hizo su hermana. Se fue a vivir a una casa de 6 pisos. Ella habitaba el último piso. Se dice que ese lugar en el que habitaba, lamentablemente, hacía mucho frío y es lo único que pudo aspirar a conseguir María por el poco dinero que ella manejaba. Tanto era su pobreza que se habla de que ella sola consumía un hilo de barra de pan delgadísimo y algunas veces chocolate.
Incluso se habla de que no podía comprar leña en las épocas de friaje para por lo menos conseguir un poco de calor. María tenía la costumbre de trabajar varias horas por la noche y se concentraba en estudiar y se sentía libre para dedicarse sin que nadie pudiese detenerla. Las estrellas de su firmamento eran franceses y científicas. Pese al amor que sentía por su patria, se identificó tanto con su país de adopción, Francia, que incluso afrancesó su nombre, cambiándolo de María a Marie. Los héroes de Marie eran los gigantes de las aulas de la Sorbona. Quiere decir que recibió bastante influencia de los docentes que le dictaban sus asignaturas. Ella decía, la influencia de los profesores entre los estudiantes se debe a su propio amor por la ciencia, más que su autoridad. Ella recibió una gran influencia de su profesor de química, que era Émile Duclos, uno de los primeros adeptos de Louis Pasteur. Duclos estaba poniendo los cimientos de una microbiología, significa que tenía muy buenos docentes en esa época. Tuvo el profesor de física, Gabriel Lichtmann, quien estaba trabajando en la invención de la fotografía a color. Y dentro de sus escritos dice que se cruzó en esa época con una de las mentes más prodigiosas del momento. Hablamos de Henri Poincaré, el mejor matemático de la época. En sus exámenes finales de licenciatura fue la primera en física y la segunda en matemática, lo que hablaba mucho de esta gran mujer. En 1893, al terminar la licenciatura, se sintió atraída por su compañero de estudios, una segunda corazonada. Su compañero era Lamotte. Le llamó altamente la atención de este muchacho porque este tenía una alta pasión por las ciencias, que creo que es lo que más le atraía a María. Él simplemente no sintió lo mismo que María, que simplemente la tomaba María como una amiga, lo cual fue otro golpe para esta gran mujer, quien estuvo un buen tiempo decepcionada. Pero Marie recuperó los ánimos al recibir una nota de su profesor Lichtmann, en la que le invitaba a trabajar como ayudante en sus investigaciones de su laboratorio. Una nueva motivación nació para María. A finales de 1893, María empezó a estudiar las propiedades magnéticas del acero, algo que en ese momento se hacía, pero que ameritaba mucho esfuerzo. A poco de comenzar el siguiente año, le fue presentado un hombre reservado de 35 años con barba cuidada y pelo cortado a cepillo. Hablamos de Pierre Curie, quien posteriormente sería su esposo. Hasta aquí les presento la primera parte de esta maravillosa mujer. Espero que les haya gustado. Esta introducción le voy a llamar así. Y les prometo que de acá a 2 semanas tendremos la segunda parte de esta maravillosa mujer. No te pierdas la vida de Marie Curie. Eso es todo por hoy. El profesor Eder les dice hasta otra oportunidad. Y gracias por visitar mi página en YouTube. Entre cráneos, mentes prodigiosas. Hasta otra oportunidad, chicos.